Muchas gracias por, por la presentación. Eh, Vamos a hablar un poquito entonces de lo que significa la bioética en la formación profesional, porque eso es la situación en la que estamos, o en la que están ustedes buscando formarse profesionalmente, ¿no? Entonces, podemos comenzar diciendo que desde que apareció la universidad por allá en el siglo XII, apareció para nuestra civilización occidental, porque habían algunas en países árabes, otras civilizaciones anteriores. Pero la universidad, como nosotros la conocemos, aparece entonces en, en el siglo XII. Y en cuanto aparece la universidad, la sociedad le exige a esa universidad dos tareas fundamentales. Una, la enseñanza de los saberes, por supuesto, para formar las personas con los conocimientos y con la preparación que se espera de un universitario. Pero también la tarea de inculcar valores para la formación de los ciudadanos que necesita esa sociedad, ciudadanos conscientes de sus responsabilidades. Y esta también vendría a ser entonces una tarea de la universidad. Sin embargo, cuando analizamos el componente axiológico, vamos a decir, el componente de enseñar los valores por parte de la universidad, en nuestra educación universitaria actual, constatamos con profunda preocupación el desbalance que existe entre la enseñanza de los valores y la de los saberes. En nuestro mundo tecnocrático, no nos debe extrañar entonces que esa, el fiel de la balanza se vaya a inclinar hacia la capacitación técnica por parte de la universidad, con cierto detrimento, por supuesto, entonces, en la formación humana. El perfil profesional que hemos entonces escogido para nuestros egresados carece en una forma importante de esos elementos teológicos y eso eh, que llamaría la atención pues en cualquier circunstancia es más importante todavía cuando nosotros estamos formando profesionales para las ciencias de la salud. Ese personal de salud en el que es realmente imperativo reconocer el papel que juegan los valores en esa formación. Y antes, ajá, eh, vamos a decir que durante la época de, de los estudios universitarios, esa actividad intelectual, pero también la convivencia humana que se viven durante los años de los estudios universitarios, va a requerir de unos criterios éticos genéricos, pero también
de unos criterios éticos específicos que van a ser característicos de cada una de las profesiones que nosotros hemos escogido para ejercer en el futuro. Entonces, esa actividad intelectual y esa convivencia en los años universitarios configura lo que se denomina el espíritu universitario. Ese, eso es, vamos a decir, una calidad no siempre tangible y que caracteriza al estudiante y también a cualquier egresado de la universidad. Ese espíritu universitario configura la personalidad y posee una trascendencia ética. A pesar de que hoy en día hay muchas instituciones que pretenden elevar la, la calidad y aumentar, vamos a decir así, el nivel cultural de la sociedad, de la existencia de las redes sociales, de las comunicaciones. eh, eh, Estos tratan de nivelar, vamos a decir, las deficiencias que se producen en las personas por el nivel educativo. Pero en este caso, de todas maneras, la universidad sigue dejando su huella en aquellos que acuden a sus aulas. Si bien desarrollando particulares cualidades, también exigiendo especiales responsabilidades a esos egresados por esa misma razón de haber tenido la oportunidad de acudir y de realizar esos estudios en la universidad. Y yo quiero aquí entonces introducir el concepto de profesión, porque hacia eso es a lo que nosotros vamos a obtener una profesión. De origen religioso, solamente eran consideradas como tales, al principio, por supuesto, la del sacerdote, la del médico y la del jurista. Eran las únicas tres profesiones que se consideraban como tales. Y eso por ocuparse de cuestiones tan importantes como el cuidado del alma, el cuidado del cuerpo o el cuidado de la cosa pública. Es solo modernamente que ellas se asuntan, vamos a decir, en una ética autónoma, cada una de ellas. Eh, y, y se separan, por supuesto, de esa esfera religiosa en la que ellas se originaron. Su ejercicio exige trabajar por una causa social, salud, información, docencia, economía, y con carácter más bien de vocación y de misión, que la diferencia de los oficios y de otras ocupaciones requieren, exigen una actualización constante y una óptima preparación. Y no se ejercen exclusivamente por el afán de lucro,
sino por, por ejemplo, por el bien del paciente, por la creación de una opinión pública con calidad, por la transmisión de la cultura o por la satisfacción de las necesidades humanas eh, con calidad. Las profesiones poseen bienes internos y bienes externos. Eh, los bienes internos son aquellos que le dan sentido a la profesión y los bienes externos son, por supuesto, los que con ella se pueden adquirir. Y cuando se cambian los bienes internos por los bienes externos, la profesión se corrompe. Eh, este es el caso, por ejemplo, en que el profesional no aprecia su profesión ni sus valores, sino solamente los bienes externos que con ella se van a poder adquirir. Y eso conduce, por supuesto, entonces a una pérdida de la vocación y se renuncia a la excelencia en el ejercicio de esa profesión. Aparece entonces el peligro de la burocratización y del corporativismo en el cual los profesionales se asocian, vamos a decir así, eh, con inconfesada complicidad y con una malentendida solidaridad. Pero por la educación que ha recibido, por la oportunidad que ha tenido de asistir a la universidad y de formarse en la universidad, la sociedad tiene derecho de reclamarle a, a los profesionales y a los universitarios unas características éticas que revierten en el rescate de los valores espirituales y aparte de, por supuesto, el adelanto científico-cultural que se les exige por el ejercicio de, de esa profesión. Y se caracterizan entonces por algunos rasgos particulares, entre ellos el interés por los valores culturales, que les van a permitir contemplar con deleite las diversas manifestaciones de la creación artística y conocer la historia del hombre y de su pensamiento y de su futuro también, llegando a adquirir un bagaje cultural importante. Debe desarrollar hábitos de estudio, por supuesto, insistir una y otra vez en la búsqueda de la verdad, conocer los diversos aspectos de un problema antes de tomar una decisión, lo cual significa tener una actitud crítica que le permitirá discriminar entre la verdad y el error y que lo hará difícilmente manipulable y que también puede merecerle el calificativo de rebelde.
Pero también es muy importante la humildad intelectual, la conciencia de lo que sabe y de lo que ignora, por supuesto, la necesidad de consultar cuando se le presenta la, la oportunidad de consultar. La adquisición de criterios que le permita ejercer su influencia en los demás también, por mantener criterios eh, claros y reflexivos, y demostrar la solidez en sus convicciones, no solamente en la esfera intelectual, sino también en la propia orientación de su vida personal. Muchos más son los valores morales del ciudadano más exigibles a los universitarios, por supuesto. Entre ellos podemos mencionar la disposición al diálogo, la tolerancia bien entendida, la libertad, la justicia, la honestidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, entre muchos otros. Con relación a este último, la consideración de la unidad de la persona debe llevar al universitario a defender eh, la cultura y las personas de los procesos de masificación. Debe tener una consideración especial de ese valor de la persona humana y, por supuesto, participar activamente en la búsqueda del bien común. El respeto y la consideración igual para todos serán los que permitirán entonces una convivencia pacífica, siempre que se busquen, vamos a decir así, los mínimos morales de justicia y que no se persigan realmente los máximos de felicidad. Esto tiene que ver con la ética de mínimos y de máximos de la filósofa española Adela Cortina, y también con la teoría de la justicia de rol, para los que tengan algún interés adicional en estos aspectos un poco más filosóficos de, de la paz. Y yo quisiera destacar, pues entonces, ahora algunos de los rasgos de, importantes que deben estar presentes en el universitario. La vocación de servicio, que es lo que va a permitirle el cumplimiento de su deber y, por supuesto, el mejoramiento profesional constante. Debe defender los derechos de las personas, promover el interés por las cuestiones públicas y muchas otras que se van a derivar de su posesión de mayor conciencia, de mayor claridad en sus convicciones y del mejor conocimiento de la realidad. Y aquí yo quiero eh, hablar brevemente del papel que a la universidad le corresponde en toda esta formación. Y yo creo que hay poca discusión, vamos a decir, cuando se habla de su papel en la relación con la docencia y la investigación. Bueno, ese es
el papel que le corresponde jugar a la universidad. Pero la discrepancia se va a presentar cuando hablamos del papel formativo de la universidad entre los que piensan que debe haber un gran énfasis en el conocimiento científico y los que creen que más bien debe haber una formación humana con algún detrimento de esa formación científica. Y tomando en esa discusión, vamos a decir, una posición intermedia, tenemos que decir que le corresponde a, a la universidad ambas tareas, la de tratar de que se alcance la mayor competencia en el campo de la ciencia, pero también con una elevada formación humana para sus egresados. Eh, Cuando hablamos entonces específicamente de la bioética en el aprendizaje y en la enseñanza de las ciencias de la salud, tenemos que pensar en esas relaciones que se van a establecer durante ese estudio universitario entre los profesores, los estudiantes, con los pacientes, con sus escuelas y con sus hospitales, pero también en los valores que van a estar presentes allí, porque es lo que nos va a determinar la calidad de los profesionales que esas instancias van a formar. Son sumamente importantes desde ese punto de vista estas relaciones entre el profesional de la salud y el paciente, entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y el paciente, entre el estudiante, entre los propios estudiantes y entre la institución y el estudiante. Y los aspectos bioéticos que tienen que ver con este tipo de interacciones han estado absoluta y totalmente fuera de los programas de, de docencia de nuestra escuela y de nuestra universidad, digamos, en, en línea general. Es indispensable retomar todos esos aspectos en los programas docentes. Los compromisos del personal de salud. Bueno, ser personal de salud significa un privilegio, una responsabilidad y un reto. Y, por supuesto, requiere de una actualización constante y además de un conocimiento y un apego a los códigos deontológicos que rigen cada una de esas profesiones, porque se trata del ejercicio de una profesión con todas las características que ya mencionamos anteriormente. Y esas características en los profesionales de salud, entre muchas, podemos mencionarle la vocación de servicio, la consideración del paciente como su razón de ser, la comprensión del hombre, la obligación en que están de dar el mismo trato a todos y, por supuesto, la compasión, que debe ser el sentimiento que eh, marque pues esta acción de los profesionales
de, de la salud. Pero aquí viene, diría yo, la parte como más compleja del problema. Los valores se inculcan con el ejemplo. No vale tanto incluir temas, materias, enseñanzas. Sí, y no difícilmente se logrará incorporar esos, esos valores si estos mismos no son puestos en práctica por el profesor en el aula, en el trabajo del campo o, o en la sala del hospital a donde se esté desempeñando. Muchos de nosotros hemos vivido una acelerada y violenta transición entre una docencia tutorial, como la conocimos, con un gran peso del, del componente eh, práctico y, y de la transmisión de valores, que se ha transformado ahora en un proceso totalmente diferente, un proceso masificado, predominantemente teórico, despersonalizado y poco humano, en el que la relación entre el alumno y el docente es deficiente y ocasional, contribuyendo esto a la formación de un profesional que va a llevar a su ejercicio esas mismas características con que esa docencia lo signó. Es imperativo, creo yo, reafirmar que la transmisión de los valores trascendentales del hombre constituye el fin último de la educación, que se proyecta ampliamente en la formación del individuo y de su ser social, y para lo cual debe estar fundamentado en un ideal. ¿Cuál es el ideal? El ideal humanista, el ideal arraigado en las fuentes griegas de nuestra cultura, que nos ofrece una meta de perfección conformada por el anhelo de alcanzar la sabiduría, la justicia y la belleza. Es por ello que considero indispensable la consolidación de una cultura de la ética y de la bioética y su inclusión en los planes de estudio de las carreras universitarias que carecen en una forma importante de de esa inclusión en los planes, en los programas de estudio. Y esta necesidad es la que condujo a nuestro Centro Nacional de Bioética a dictar pues los cursos de ampliación y a formar la, en la maestría a los profesionales que puedan ser capaces de promover esa formación y esa investigación en el campo de la bioética. Porque la consolidación de una cultura de la ética y de la bioética, por supuesto, es lo que puede hacer, contribuir a la disminución de ese desequilibrio del que hablamos al comienzo,
ese desequilibrio existente entre la enseñanza de los valores y de los saberes, y contribuir, por supuesto, al restablecimiento de la armonía que permita la obtención de un perfil profesional balanceado en su contenido técnico y en sus elementos axiológicos. Muchas gracias.